Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cuando estén viendo esto, bueno, en la clase pasada habíamos terminado con el tema de átomo, habíamos visto cómo se movían en la última capa del átomo, que es lo que nos va a interesar a nosotros, para hacer lo que llamamos la fuerza de unión electrostática. Todo lo que está unido en la Tierra, todo lo que vemos como fuerza más fuerte, es la fuerza electrostática. Repito de vuelta el concepto, eso hace que dentro de esta sea la fuerza que nos mantiene unidos entre sí y no nos dispersemos. Los griegos ya determinaron, vuelvo a repetir, el tema de, bueno, el tema átomo como último, como la partícula más pequeña de materia, que eso no es así, ya hay partículas subatómicas más chicas que los electrones y los protones, como los quarks, muones, taquiones, etc. Quienes les interesa la literatura tienen para buscar en la física, dudo que lo busquen, pero bueno, es interesante. Y a nosotros lo que nos interesa, vuelvo a repetir, es la movilidad de los electrones en la última capa de los átomos. Eso nos va a dar que un material sea, bien dicho, un material, no solo un elemento, sea conductor o sea aislante, que es lo que nos interesa en el caso de la electricidad. ¿Cómo es esto? Y recuerdan también el tema de la potencialidad que dijimos, que mencioné, por lo cual se forman las moléculas. La unión electrostática nuestra, por la cual estamos unidos, se forma justamente por la unión entre átomos, utilizando justamente moléculas. Moléculas largas, moléculas cortas. Las moléculas largas son las biológicas, como el famoso COVID que está dando vuelta ahora, y todos los virus que son con ARN, y nosotros somos, como somos derivados de bacterias, usamos ADN, que es una doble hélice. El COVID es una sola hélice, es una sola espira de una hélice. O sea, es como una hélice incompleta. No tiene núcleo, nada, no es una célula. Por eso muchos dicen que los virus no están vivos, sino que son una partícula de información que viaja y utiliza, o sea, en el código que tiene, utiliza la misma célula de los seres vivientes como maquinaria para reproducirse. Aquí, para dar color a esto, he sabido que, o sea, en épocas se ha tratado o se sigue tratando de usar los virus para transferir ciertas cualidades a otros seres vivientes. Un ejemplo de eso son las vacunas, que nos compite y tenemos inmunidad. Bueno, aquí la última capa es lo que, bueno, conforma todo y hace que estemos unidos y no nos dispersemos. Bien. Dicho eso, ¿cómo vamos a catalogar esto? Todo elemento que pueda arrancarle electrones, o todo material que le pueda arrancar electrones, lo vamos a llamar nosotros conductor. Y todo aquel que sea muy difícil de arrancar electrones, lo vamos a llamar aislante. Todo lo que esté en el medio de estos dos va a ser ni conductor ni aislante, no, o sea, nos va a servir para otra cosa. Ejemplo de lo que está en el medio de esto son las resistencias. ¿Dónde van a usar resistencias ustedes? En las lámparas incandescentes, en los sistemas de control para los sistemas LED, en todo lo que es electrónica y en calefacción y o de alguna otra forma también puede ser en refrigeración con algún matiz o color. Bueno, dentro de esto, aislante y conductor, los conductores generalmente se consiguen en forma natural y se pueden conseguir como elementos. Lo más fácil de conseguirlos son como elementos. ¿Qué elementos son los que se usan como conductores? El cobre, la plata, ¿no? El oro no tanto, porque es mal conductor, y el aluminio. Estos son los metales más usados en el caso eléctrico, del cual el más usado de todos, obviamente, va a ser el cobre. Y en forma industrial va a ser el aluminio. Los otros dos, tanto la plata se usa para hacer contactos de los interruptores de luz y contactores, y el oro
no se usa para nada, no solo por costo, sino porque no es buen conductor. Trabajo para el hogar, busquen en la tabla periódica y busquen en materiales la resistividad. Después vamos a ver para qué nos sirve eso, y eso es lo que también vamos a ver cuando tengan que ver el trabajo práctico de cables. Busquen la resistividad. Todavía no sabemos qué resistencia, ya vamos a ver qué es. Bueno, dicho esto también, ¿cómo es que se transfiere la electricidad? ¿Qué es la electricidad en sí? La asociación que siempre se hace en todos los circuitos eléctricos es con la famosa caída de agua. ¿Qué tengo? Un tanque de agua y tengo acá un cañito. O sea, ¿qué es la electricidad, no? Primero, de la electricidad, ¿qué es la tensión? La tensión está expresada en la cantidad de fuerza que yo puedo acumular. La tensión se acumula en cantidad de electrones. La carga de los electrones se expresa con la letra Q y se mide en coulombs. Coulombs. De la al final, coulombs. Y nos dice cuánta energía potencial, para los que se acuerdan lo que era física, la energía potencial es la que se puede acumular, o sea, la cantidad de energía que tengo en espera para poder usarse. En el caso del auto, que es lo más común, de energía potencial es el combustible guardado en energía química. En caso de un resorte, es la energía cuando yo lo comprimo y mientras no lo suelte, tengo la energía potencial en forma mecánica. O sea, o del reloj, antiguo reloj, que le daban cuerda, estaban en la cuerda del reloj, que es un resorte, guardando la energía potencial, hasta que se usa. Bien, esta energía, cuanto más acumulo, más fuerza puedo acumular. La asociación que se hace con el tanque de agua, a mayor altura, mayor energía potencial. O sea, mayor diferencia de altura. La altura siempre se simboliza con la letra H porque la A se usa para otras cosas. Cuanto mayor sea la altura, mayor energía potencial. O sea, mayor altura, más energía potencial. Mayor altura, mayor energía potencial. Este es un más, no la crucecita de la musiquita que está en todos los memes. Entonces, cuanto más alto esté este tanque, con más fuerza va a caer el agua. Eso, o sea, intuitivamente lo sabemos. Quien vive en planta baja, en un edificio alto, el agua, cuando abre la canilla, va a ser un chorro muy fuerte. Si viviera en el último piso, el agua caería normal o poquita. A esto se llama diferencia de altura. De aquí que de ahora en más, a la tensión la vamos a llamar diferencia de potencial. ¿Y en qué unidad la vamos a medir? La unidad que vamos a usar para medir la diferencia de potencial va a ser el volt. Se simboliza con la letra B larga, B corta mayúscula, la B larga. Y volt viene de Volta, que fue el creador de la primera pila química de la historia. Bien, bueno. Vayan copiando, háganse el librito, no se confíen en el video. Que ya, total, veo el video y ya lo saco. Vayan haciendo como, por eso me tomo el trabajo de tomar la clase como si estuviera. La diferencia es que no me están preguntando en este momento. En este momento me estarían preguntando un montón de cosas.
La gracia es que no me pregunten, que estoy reduciendo el tiempo, pero ustedes pregunten por mail, pregúntenme acá por el canal, ya que veo que hay 3 suscriptos, y de esa forma vamos despejando las dudas. Tratemos de usar un mismo canal, si no el foro de la facultad, que también está activo, de la facultad, y está el foro prendido. Bueno, pueden poner para que todos lean todas las inquietudes. Bueno, esto es en principio esto. Volta lo que hace con esto, lo que crea es, sabiendo o no sabiendo, es utilizar dos metales con diferente diferencial. Recuerden que hay materiales, o hay elementos, o también pueden ser materiales, las moléculas pueden formarlo también, que tienen potencial positivo o negativo. O sea, depende cuántos electrones le falte para llegar a hacer, ¿se acuerdan la regla del octeto? Llegar a los 8. Si es más de 4 o menos de 4, se va a comportar como que es un átomo con potencial positivo o un átomo con potencial negativo. De ahí es donde se pueden asociar dos átomos de 4 al final, o uno de 2 con uno de 6 electrones en la última capa. Y así sucesivamente, y cuando son moléculas más complejas, la mecánica es otra, pero siempre va a tener que ser un múltiplo de 8. Eso es lo que más o menos indica esto cuando se forman moléculas más grandes. O de más elementos. Pero siempre tiene que cumplirse esa relación. Él lo que hace es poner en un vaso un ácido como ácido sulfúrico y mete dos electrodos de dos distintos metales. Por ejemplo, zinc y carbón, por ejemplo, el otro. Esto es la pila más básica, que ahora es la alcalina, pero la primera pila antes de alcalina, que en vez de usar ahora usa hidrosulfito de sodio, antes usaba ácido sulfúrico, carbón y zinc. Con estos dos materiales, uno es negativo, el otro es positivo, y el ácido lo que hace es hacer de medio para potencializar el intercambio de iones dentro de lo que se llama electrolito. Esto sería el electrolito, y guardar en forma química este potencial eléctrico para poder después utilizarse. Estamos acá hablando de utilización del potencial y cómo se acumula. Recuerden, vuelvo a repetir, la tensión se llama diferencia de potencial porque tiene la analogía con la diferencia de altura, y es la diferencia de potencial justamente de dos materiales de distinto índice de cantidad de electrones en la última capa. Eso hace que sea potencial positivo o potencial negativo. Y voy a cortar acá y ahora voy a seguir con la explicación de la segunda parte de esto, que sería la energía cinética.